Hola, buenas a todos y bienvenidos a la parte 4 de la clase 5, donde prometimos charlar brevemente sobre las mismas técnicas que estamos viendo recién, de aproximadores, aplicado al control, ¿no? Porque hasta ahora estuvimos hablando solamente de estimación y decidí básicamente no hacer una extensión muy grande en este punto porque en esencia se trata de los mismos algoritmos que hemos visto antes y el cambio este de paradigma, digamos, esta necesidad de parametrizar nuestro espacio de estados como un problema de RL a aproximar y nuestros estados, digamos, extraerles features de forma tal de que podamos utilizar técnicas como por ejemplo lo que vimos en la clase pasada, resumores lineales, eh, con un peso de vectores y con una optimización de SGD, o redes neuronales o cualquier función de aproximador que sea. Mientras sea diferenciable, digamos, esa intuición detrás del paradigma ya la vimos. Eh, digamos, queda pendiente y sí es importante mencionar que los algoritmos de control hacen exactamente lo mismo, tienen el mismo propósito, solo que ahora evalúan el control. No hay mucho más que eso. Por eso acá solamente puse los más famosos, digamos, que es el Zarza y el N-Step Zarza, que vendría a ser como el TDN, digamos, el algoritmo de control para N pasos. Y lo que les pongo acá básicamente es, en primer lugar, que ahora al tratarse de control, nosotros vamos a tener que, como ustedes sabían, al igual que en los métodos tabulares, tenemos que encontrar alguna manera de representar este problema de forma que pueda ser resuelto con nuestra iteración generalizada de política, nuestra GPI. La manera de hacer eso es representar a nuestro aproximador, perdón, representar a nuestro valor de acción como un aproximador, que lo notamos con Q sombrerito. Acuérdense, generalmente en esta es casi una convención en términos de notación matemática, cada vez que vemos un sombrerito arriba de algo, suele referirse a una aproximación o a un valor aproximado. Entonces, definimos, de la misma manera que lo hicimos anteriormente, definimos nuestra actualización para nuestro espacio de diseño, nuestro parámetro libre, nuestro W. Definimos el paso de actualización como un ritmo de aprendizaje, que es este alfa, multiplicado por qué. Una vez más, por la diferencia que existe en el error de predicción. En este caso es un error de predicción que se vuelca sobre el valor de la acción y no sobre el valor del estado. Tenemos nuestro UDT, que vuelve a ser una vez más nuestro target, nuestra función que nos determina nuestra noción de verdad en esta especie de parametrización de aprendizaje supervisado que estamos haciendo. La U viene, por eso viene de update, viene del paso de actualización. Y el subíndice T básicamente refleja que a lo largo del tiempo nosotros vamos a estar vamos a tomar distintas referencias. El ejemplo típico de esto es que cuando estamos viendo valores de la acción con métodos tipo Zarza, por ejemplo, el valor mismo el valor mismo del update de nuestro target, de aquella cosa a la que nos queremos acercar, va a ir cambiando a medida de que cambiemos el aproximador, porque el aproximador va a ser el que determine el valor de bootstrapeo, como vemos acá abajo, por ejemplo. Donde UDT en el caso de Zarza, del Zarza puro, digamos, de semi-SGD Zarza, es la recompensa más gamma por el valor aproximado de la acción, para el estado ST y la acción AT más. Bien, entonces, habiendo dicho eso, quedan, quedan solamente como ejercicios para el lector, para el oyente, revisar bien estos pseudocódigos y ver si algo les hace ruido, pero si ustedes entendieron bien la idea general más abstracta dentro de T0, o incluso de Monte Carlo, porque acá no lo pusimos, pero podemos haber puesto Monte Carlo, van a poder rápidamente entender que lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, solo que ahora nos estamos valiendo de nuestro poder de aproximación. Una cosa que no mencioné es que uno, si bien ahora nuestro aproximador tiene un dominio con dos dimensiones, vendría a ser mi espacio de acciones y mi espacio de estados, a diferencia de lo que vimos anteriormente, que era solamente el paso de estados, la extracción de características y las funciones que mapeen eso a algo que un aproximador pueda entender. Por ejemplo, en el caso lineal necesitamos transformar cualquiera sea nuestra representación de estados y acciones, necesitamos transformarla a un vector de dimensión finita, de modo que nosotros podamos
armar un aproximador lineal con otro vector de pesos que se multiplique escalarmente por nuestra columna, nuestro vector columna de características, que ahora podría darse, digamos, bajo ese modelo podría darse exactamente lo mismo, solo que necesitamos incluir a los estados en las acciones. Los problemas de acciones en espacios continuos, es decir, como vimos antes, una de las necesidades de utilizar aproximadores es que hay muchos espacios de estados, perdón, que son tan gigantescos en su cardinalidad, incluso muchos de esos son continuos, como hemos dicho varias veces sobre los ejemplos de control. El robot puede, en teoría, estar en cualquier punto de R2, que es un espacio que tiene cardinalidad Aleph 1, o sea, es una locura. Eh, lo que entendemos de de esos problemas es que la necesidad de encontrar un aproximador es por lo inabarcable que son los estados. En el caso de las acciones, el área, digamos, que estudia espacios continuos, por ejemplo, de acciones, entiendo que es un área que todavía está en desarrollo y que es, digamos, el approach más común es seguir discretizando nuestro espacio de acciones porque resulta, digamos, a la hora de plantearse un problema, como puede ser un videojuego o un agente navegando en un mundo o un sistema de reglas, las acciones suelen estar limitadas. En el caso en donde no estén limitadas, siempre se puede discretizar ese espacio también, ¿no? Entonces, si es un robot y tiene que elegir actuar sobre alguno de sobre alguna de sus extremidades o alguna de sus, sí, de sus subsistemas sobre los cuales nosotros podemos actuar, como puede ser un brazo, una pinza o lo que sea. Parámetros como puede ser el ángulo, el tiempo de actuación y cosas por el estilo, siempre se pueden determinar como una acción en un espacio discreto, tal vez muy dimensional, o sea, muy grande. O directamente lo que se puede hacer también es intentar de representarlo con una feature, como lo hicimos en el caso de los estados en el continuo, que transforme puede ser, por ejemplo, con un IHT, o sea, no me está haciendo el término ahora, pero es básicamente una discretización que puede llegar a ser no uniforme y que puede ser en conjuntos que se overlapean. Voy a ir para arriba a ver si me acuerdo la terminología. Bueno, vendría a ser como una especie de agregación de estados, pero con solapamiento de los de las regiones mismas que nos determinan el estado. Entonces, en el caso de la escalera, nosotros hemos visto que de 0 a 100 es 1, de 100 a 200 es 0, 1, 0, 0, 0, 0, y así consecutivamente, pero uno podría pensar que tenemos de 0 a 50 y después tenemos de 25 a 75. Entonces, el espacio que queda entre 25 y 50 son las dos agregaciones al mismo tiempo. Me queda como pendiente recordar el nombre de esa discretización. Bien, entonces uno podría hacer exactamente lo mismo con las acciones. Podríamos basar nuestras acciones en discretizaciones un poco más inteligentes para lograr, ahí recordé la palabra, es tiling, digamos, es poner tiles que no necesariamente tienen que ser conjuntos excluyentes. Entonces eso nos permite ganar un poco más de detalle, si se quiere, con menos cantidad de tiles. IHT es la implementación que se hace en la Biblia sobre los algoritmos de tiling para espacios de acciones finitas y estados que pueden ser arbitrariamente, digamos, pueden ser arbitrarios en su cardinalidad. Aquí está el pseudocódigo para el algoritmo Zarza de n pasos, donde también la dificultad solamente radica en la implementación del tau. No hay mucha magia por aquí. Y lo que quería mencionar antes de cerrar con aproximadores aplicados a control es que si uno desea experimentar con esto, hay libertad, por ejemplo, para no mezclar acciones. Es decir, nosotros vimos la vez pasada que el hecho de que nosotros estemos usando aproximadores, como consecuencia, tiene que a la hora de actualizar cualquiera de nuestros estimadores, estamos necesariamente modificando el resultado que teníamos previamente para otras estimaciones.
Y hemos visto que en los casos anteriores de métodos tabulares no se daban estas circunstancias porque nosotros cada vez que actualizamos Q de SA, B de S, Q de otra SA y en el espacio de estado solamente se actualizaba ese punto. Las actualizaciones ahora se van a dar a lo largo de todo el conjunto de estados y en el caso del valor de acción de todo el conjunto de acción-estado. Entonces es importante tener en cuenta que uno tiene libertad para, en una representación de features, poner estados y acciones en el mismo punto o hacer en una especie de un aproximador por estado, perdón, por acción. Entonces, si tengo un conjunto de acciones reducido, todas se ejecutan más o menos la misma cantidad de veces, o puedo esperar de mi dataset o de mi proceso de generación de experiencias, puedo esperar que cada una de las acciones se ejecute una cantidad suficiente de veces como para que el estimador generalice bien, uno podría armar estimadores para cada una de las acciones. Es un método naive si se quiere, pero es simplemente extender lo que vimos en la clase pasada a una A cantidad de acciones. La otra manera es armando un feature que tome como parámetros S y A. Cualquiera de las dos podría llegar a funcionar. Esto, una vez más, como un montón de disciplinas de ML, DL, RL y todas las Ls que se nos ocurran, tiene mucha componente de artesanía y de prueba y error, dado que no hay ninguna garantía sobre funcionamiento. Hay solamente experiencias previas, recetas previas, problemas parecidos y analogías y la experiencia misma. Habiendo dicho eso, los espero en la próxima clase donde vamos a estar hablando un poco más sobre aproximadores, sobre métodos aproximados. En particular vamos a cerrar, digamos, lo que tiene que ver con los must, digamos, con los necesarios algoritmos a conocer o subsecciones, digamos, a conocer de esta disciplina tan abarcativa, que es el policy gradient, en esencia vamos a estar haciendo optimización sobre la política misma y no vamos a estar haciendo estos métodos que son value-based, porque acá el nombre viene de basados en funciones de valor, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? O sea, nosotros GPI lo aplicamos sobre valores de acción o valores de estado. PG o Policy Gradient lo que va a hacer es precisamente atacar el problema de una política diferenciable y optimizarla de lleno. Es decir, vamos a descubrir una especie de teorema de mejora de la política, pero aplicado a políticas que sean funciones diferenciables. Y después vamos a estar charlando sobre aplicaciones. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros conozcamos el concepto de PG, ya podemos empezar a mencionar todas las distintas cosas cancheras que se han hecho con esta clase de algoritmos. Los espero en la próxima y gracias por la atención.